El Archivo Oral de Disidencias Sexogenéricas en Dictadura es una iniciativa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Durante 2 años, este proyecto ha recopilado testimonios de personas disidentes sexogenéricas que vivieron la dictadura civil-militar, así como también materiales donados que conforman un valioso patrimonio cultural. Estas memorias, muchas veces omitidas por la historia oficial, revelan experiencias marcadas por la resistencia, la persecución y también por la construcción de redes afectivas y comunitarias. En ese sentido, el archivo oral busca visibilizar estas trayectorias, dignificar las voces que por décadas fueron silenciadas y aportar a una comprensión más amplia, inclusiva y crítica del pasado reciente. Pareció lirio peces para subió los aires ondeada, de cielo abierto devorada, en un momento fue no nada que de temblando. Se me ocurrió la idea porque ya carabineros, investigaciones, nos golpeaban, nos escupían la cara, nos echaban los perros policiales, qué cosas no hacían con nosotras. Entonces se me ocurrió la idea de organizar una marcha. Y había una amiga mía que se llamaba Fresia, y ella era presidenta de una junta de vecinos en esos años. Y se me ocurrió la idea, mira, dije, un día le dije, oye Fresia, le dije yo, tú que eres presidente de una junta de vecinos, ¿por qué no hacemos una marcha, huevona? Le dije yo, ya hueva, que estos pacos desgraciados lo están golpeando, son los que quieren con nosotras. Y yo pensé yo misma que le estaba preguntando, y dije yo, entre mí me pregunté, ¿y será posible? Dije yo, antes que la otra me contestara, porque era muy difícil hacer esto en esos años. Y la otra me contestó, me dio tanta risa, porque contestaba como hombre, como presidenta de la Junta de Vecinos. Lo vamos a ver, me dijo. Ya, mira, me dijo, voy a ir a investigaciones, voy a ir a carabineros, voy a ir a la municipalidad, me dijo. Y lo vamos a lograr, chiquillas, me dijo. Pero me dijo, tú, Eva, me reúne tus compañeras. No, no te hagas problema, yo te estoy diciendo de la marcha porque yo ya voy a mis compañeras ya están comunicadas lo que vamos a hacer. Ya, pues si así me dijo, entonces yo voy a conseguir el permiso. Esto lo conversamos un día lunes, cuando el día viernes yo andaba patinando a las primeras en la Plaza de Armas, po. Y me encuentro con la Fresia, pues me da tanta risa, niña, porque me hace así con las manos. Buena noticia, me dijo. ¿Qué pasó, niña? Se organizó la marcha, me dijo. No te puedo creer. ¿Y cómo lo lograste, Fresia? Mira, me dijo, fui a la municipalidad, fui a carabineros, fui a investigaciones y tenemos el permiso. Y yo le dije, pero muéstrame el permiso, pues, maricón, le dije yo, porque imagínate que voy a andar marchando y me sacan la creta después. No, pues, es que el permiso, me dijo, yo no te lo puedo mostrar, Eva, pero confíen en mí, me dijo, marchen, van a andar carabineros, van a andar periodistas, les van a sacar fotos, no les van a hacer nada, chiquilla. Pero yo no voy a participar, como soy presidenta de una junta de vecinos, no puedo participar, dijo. Ya, pues, y organizamos la marcha un día domingo, a las 6:30, por ahí empezó la marcha, donde está Pedro de Valdivia. Y no, si la marcha, ponte tú, tiene que haber sido, más de 30 no éramos, más de 30 no era lo que, porque en ese tiempo éramos contadas con la mano las luminosas por las que lo dábamos de mostrar, porque los otros maricones todos escondidos, con barba, con bigote, porque en ese tiempo te discriminaban mucho por ser maricón. Entonces nosotros éramos las planchúas. El 73 me marcó profundamente como un hecho tremendamente doloroso. Ese día, que era martes, nunca me voy a olvidar, era martes, un día que en Paine amaneció brumoso, con poco sol, incluso en la tarde llovió. El día 11 de septiembre yo veía que había mucho movimiento en el sentido de lo que pasaba en la casa, ¿no? Que la gente hablaba de que estaba pasando esto en Santiago, porque el único medio de comunicación era la radio. Veía, por ejemplo, a mi hermana escondiendo libros, haciendo un montón de cosas. Y yo tengo la imagen mía de nuevo. Me acuerdo que estaba con unos pantalones de mezclilla, con una chomba gris que me habían tejido en la casa, y estaba parado en el deslinde de los dos sitios. Y en ese deslinde había una mata
de cardenales preciosas, que tenía un color como coral, como salmón, hermoso. Y yo tengo la imagen, ahora la tengo acá en este instante, y me veo mirando hacia la calle. Y pasa una señora corriendo, diciendo: voy a buscar a mi hijo a la escuela porque este viejo, concha de su madre, no quiere entregar el poder. Me recuerdo cuando los aviones pasaron, ¿ya? Me recuerdo ya después de mediodía las celebraciones de la gente de derecha en la calle, cuando salían a brindar con champán, y yo veía, por ejemplo, a mis tías llorar. Y yo también sentí una sensación de frío que hasta ahora recordarla me conmueve, de que hasta ahí llegó mi infancia. O sea, yo supe que ese día ya no era más niño. Conocí a la que fue después mi esposa, ¿no? En que, digamos, yo sentí yo diría de una buena amistad, ¿no? Pero también sentí como que era la esperanza de salir de este tema, ¿no? Sobre todo que yo le conté esto justo el mismo día que empezamos por pololear, ¿no? Y la respuesta de ella me dijo: lo sabía. Y lo sabía, fue la primera persona que yo me enamoré, que se lo contó a su hermana, y su hermana pololeó con el hermano de esta amiga. Hasta por ahí él lo sabía. Y entonces ella me pidió que yo volviera al psiquiatra. Volví al psiquiatra, que me envió a otra psiquiatra porque ella estaba como contaminado, digamos así. Y lo mismo, otra psiquiatra, psicoanalítica, la misma cosa. También con la idea de sanar y que no sirva nada. Y nos casamos. Vivimos toda la época en la Unidad Popular, porque yo me casé en el 71 con ella, en la etapa final de la democracia cristiana, que fue muy difícil, que formamos la izquierda cristiana en el 71, ¿no? Y vivimos toda la Unidad Popular casada, ¿no? Casados. Y ella también, después viví con ella toda la etapa de la prisión, ¿no? Y parte del exilio. Nos separamos del exilio en Venezuela. ¿Por qué fue Venezuela? Porque la sociedad venezolana era otra sociedad. Me operé un 19 de septiembre de 1974. Yo lo primero que fue que me desperté desde la anestesia y como pude me llevé mi mano, que estaba llena de cosas con transfusiones, suero, qué sé yo, sangre sería, no tengo idea. Me llevé la mano para abajo y me toqué, que estaba semidormida, que me despertaba y que me quedaba dormida, y me toco. Ay, yo dije que alegría no está, no existe más. Y me volví a quedar dormida. Y después ya me desperté y conversé con el médico, que todo se había pasado muy bien, me dio las recomendaciones a seguir y todo. Y salí feliz. Y esto se hizo en Bogotá, donde yo menos me lo esperaba. No me quedó perfecto, pero tenía mi cavidad maravillosamente bien, porque me operó sin yo saberlo. Soy una de las pocas que tiene, acá le llaman sigmoide. En Europa se llama vaginoplastía, que no hacen la parte de la vagina de atrás con una parte del intestino grueso. Entonces nos puede penetrar un hombre con 30, 40 centímetros sin problema. Y mojamos como todas las mujeres normal. Pero con los años estas operaciones traen problemas. A mí me ha traído problemas, pero me he sabido cuidar.
he ido a ver médicos, porque mucha humedad, mucho flujo, mojamos mucho, porque como está hecha con el intestino. Pero gracias a Dios todo bien, y así fue. Y ya cuando me operé, después, claro, me fui, me opero y estaba todo en secreto, que yo quería mantener en secreto, y los doctores también. Y yo pago una enfermera para que me cuide. Y esta mujer desgraciada va y vende la noticia, a saber cuánto cobró, vende la noticia, y llegan todos los periodistas al hospital, y se armó el escándalo que yo salí acá en todos los diarios. Acá pueden buscar en todos los archivos de ese año, salieron todos los diarios. Pero fue una noticia, se vendió a los diarios chilenos. Sí. O sea, ya... No, ella la vendió en Bogotá. Ya, a los periodistas colombianos. Ya. Y la noticia se repandió aquí en Chile porque los diarios se conectan y todo, y fue terrible. Salía hasta en el New York Times. Estando siempre al lado del mundo gay, siendo muchos jóvenes, muy jóvenes y otros bastante mayores, y siempre se decía, esto es una enfermedad y se contagia. No te acerques porque te puedes contagiar. Y yo decía, pero si mis compañeros bailarines, algunos son gay, otros no, bueno, que aquí nadie se ha contagiado. Y empecé a estudiar el sistema del mundo gay, la vida del mundo gay. Y me encontré con que viene del útero de la madre. El gay no se forma, el gay nace. La lesbiana nace. Pero como siempre le dicen, tú eres hombrecito o tú eres mujercita, y empieza a esconder su verdadero sentimiento. Y cuando realmente lo descubre y lo dice, este soy yo, ya lo rechazan. O lo mandan a la escuela militar para que se haga hombre. Pero si no es cuestión es cuestión de acá, es cuestión que ya viene de los padres. Y cuando yo lo he hablado con algunos padres, me mandan a la punta del cerro. Porque la gente es ignorante, no se preocupa de estudiar un poquito más. Entonces, al nacer esta discoteca, y estábamos en la época del señor Pinochet, ¿cómo se llama? La dictadura. Lógicamente, esta gente rara, ¿qué tienen de raro? Bueno, que afeminado, ¿y cuál es el problema? Y esa niña es tan masculina, ¿y cuál es el problema? ¿Te está haciendo daño? Es una persona que estudia, que trabaja, que se relaciona con el resto del mundo, que cumple. ¿Cuál es el problema? No, nada, yo decía, porque usted tiene una clientela tan rara. ¿Qué es lo que, a ver, ¿son verdes? No, no son verdes, son extraterrestres. Entonces yo empecé a educar a los carabineros de aquella época que iban a la discoteca. Yo creo que la izquierda nunca ha estado, digamos, a la altura de los tiempos y a la altura de los cambios. De hecho, digamos, quienes vivimos durante la dictadura tuvimos que amarrarnos las trenzas y ocultar, digamos, nuestra orientación sexual. Digamos, de hecho, yo renuncié al partido político al que estaba adscrito en esa época, que era la Izquierda Cristiana, porque además yo también pensaba que era lo más cercano que tenía, porque yo trabajaba en la pastoral de la zona, en la zona norte, ¿ya? Entonces pensé que eso podía ser un espacio político interesante. Sin embargo, al poco andar, digamos, de mi militancia, me di cuenta de que no, tampoco me servía, porque igual sentía, digamos, solapadamente, muy encubierta una discriminación por parte de los dirigentes del partido, ¿ya? Lo que me hizo renunciar, digamos, quedarme, digamos, sin ninguna adscripción política, y que durante mi periodo estudiantil en la zona norte también yo no militaba, pero estaba muy cercano a la sexta comunidad socialista que existía ahí en Recoleta, ¿no? Que también era histórica porque tenía un trabajo político interesante. Por lo tanto, digamos, este hecho, digamos, que ocurre en el año 73 con las locas, digamos, ahí metidas en la Plaza de Armas, no era muy extraño, digamos, de pensar que la izquierda, digamos, tuviera la reacción que tuvo, ¿no? O sea, es mi cosa de mirar los archivos del diario El Clarín y cómo trata, digamos, a esta articulación de personas en ese acto, ¿no? Reivindicando sin tener mayor conciencia por lo demás, digamos, de lo que ellos convocaron.
¿no? Pero que evidentemente refleja el estado que tenía la sociedad en ese minuto y pasa mucho tiempo, digamos, para que yo conociera otro espacio de esa naturaleza, que es el grupo de integración, que yo los conozco en el año 77. ¿Ya? Y que yo asisto a algunas reuniones esporádicamente, pero durante toda la dictadura, digamos, para mucha gente, es más, digamos, hay muchos políticos que se fueron al exilio, salieron del closet afuera en el exilio, ¿no? Y que después volvieron y retornaron, y aún así, digamos, mantenían oculta su orientación sexual. Yo te digo una cosa, la situación homosexual es muy clasista. Entonces los homosexuales que son de la clase alta, entre comillas, estos se juntan entre ellos y van a buscar chulos a la ciudad. Pero era todo muy oculto, nadie comentaba nada de esto, ¿te fijas? Entonces esto para ahí era una cosa. Llegó un amigo una vez, me dice, fíjate que estuve en Nueva York y no me vas a creer que fui a una marcha gay. No se usaba la palabra gay tampoco. Homosexual. Claro, entonces todo esto originó un cambio totalmente en la actitud de las relaciones de la gente y se empezó a abrirse mucho más. La gente se empezó a juntarse. Y como te digo, iba al Fauto a bailar, iban a las discotecas, iban a los bares. Había un bar que estaba ahí en Suecia, mucho movimiento nocturno. La gente empezó a tomar medidas contra el SIDA, tenía mucho cuidado también. Las relaciones casuales que se usaban en los parques, eso también terminó. Con el gobierno militar ya no hubo más intercourse en los parques, ¿te fijas? No, porque se los llevaban presos. Así que fue cambiando toda la actitud a la vez fue una cosa rara, porque por un lado se hizo una apertura muy grande, producto de esta situación tan extrema. La gente escapó a eso participando en los cines de encuentro, Roxy, Real, Nilo Mayo, las discotecas. Había lecturas también, libros que llegaban trayendo la información. Todo eso fue muy cambiante en la relación de ese tiempo. No, yo nunca tuve polola ni pololo en esa época, menos pololo. O sea, me tenía deseos, por cierto, con alguien en los trabajos voluntarios, cuando fue el Confecha a la zona, de chicos guapos, no sé, o alguien que me atrajera, pero yo tenía pánico, o sea, era imposible para mí solamente pensar esa posibilidad, o sea, me los negué. Yo veía a lo lejos al vecino homosexual mayor que lo veía en el barrio y que obviamente tú sabes que en los barrios en general era de una homofobia y de una discriminación y que por tanto el maricón de la población, como podemos decirle peyorativamente, discriminatoriamente, era un tema muy rudo. Entonces era impensado para uno pensar siquiera vivir ese proceso. Te imaginabas ese proceso. Te lo imaginabas. Yo por lo menos siempre me gustaba mucho la escena, me gustaba el teatro, la danza. Tenía deseos como una forma de escape, ¿cierto? Y de liberación, pero no tenía pánico, y en la militancia se vivía más duro cualquier hecho, cualquier indicio, por tanto no era un tema ni a conversarlo. Ahora sí yo buscaba el deseo o de alguna manera buscaba esas personas, no sé, pues, al Rock Hudson, cuando ¿te acuerdas? Al Rock Hudson, al chico rebelde, no me recuerdo de este actor ícono también que murió muy joven. Entonces me informaba, pero en mi propia clandestinidad, más bien de esos íconos. Yo en realidad creo que tuve, no le ponía etiqueta, pero tuve el interés por otras niñas desde chica. O sea, yo creo que desde los 6 años, no sé, pero no le colocaba nombre. Para mí era una atracción, era algo que me gustaba.
Y cuando le puse nombre, tampoco no tenía qué nombre colocarle, si eso era, o sea, era algo que me pasaba nada más. Pero cuando mi mamá, se podría decir, me descubrió, fue como que recién me di cuenta que era algo prohibido. Porque me asusté ver la cara de mi mamá, entonces en el fondo, y ahí también lo cuento en el libro, me asusté mucho y lo negué porque como le vi su cara de reprobación, se podría decir, sentí que era algo que no estaba bien. Entonces como que ahí me prometí que no iba a contarlo a nadie más o que no iba a demostrarlo a nadie más en toda mi adolescencia y me iba a olvidar, era algo que se me iba a pasar. Eso era lo que yo tenía, pero desde niña que yo tenía la percepción, lo que pasa es que no lo etiquetaba. ¿Por qué pasó que estaban los grafitis del Che en la universidad? Tú sabes que el Che lo mataron el año 67 y su cuerpo estuvo desaparecido por más de 40 años. Cuando él fue asesinado, ¿no? Cuando él fue muerto, era muy importante el cuerpo, no podían dejar el cuerpo, no sabían qué hacer con el cuerpo, porque el cuerpo se iba a transformar en un lugar de santificación, de peregrinación, entonces lo único que se le ocurrió hacerlo fue ocultarlo. Y el Che es uno de los más importantes muertos, ejecutados políticos, desaparecidos de la época. Lo enterraron debajo de una pista de aterrizaje por 40 años. Mira, lo buscaron, dieron vuelta todo Valle Grande buscando el cuerpo del Che y el Che no aparecía por ninguna parte. Por eso se transformó en un mito, se transformó en una leyenda. Porque mucha gente decía, no, si yo lo vi, estaba en la selva, porque como no había cuerpo, no había modo de mostrar que estaba muerto. Po. Hasta que lo descubren un 28 de junio de 1997. Por eso que estaban esos grafitis, porque estaban trasladando el cuerpo del Che hacia Cuba, a donde tienen un mausoleo. ¿Y por qué es importante el 28 de junio del año 97? Porque el 28 de junio es el Día del Orgullo Gay, el Día Internacional del Orgullo Gay. Entonces, después pensé yo, bueno, pensando como que si el Che estuviera pensando, pues estuve ejecutado político, desaparecido 40 años. Me descubren el 28 de junio, el Día de los Homosexuales, Lesbianas y Trans. No me voy a ir yo a un mausoleo triste, a un mausoleo helado allá, no en Santa Clara, para que nadie diga que yo nunca más luché. No, pues yo me voy a encarnar en el cuerpo de un homosexual, de un travesti, de una lesbiana en Latinoamérica, para seguir en la lucha. Entonces yo creo que, no sé por qué yo estaba pasando por ahí, ¿no? Y el espíritu, el cuerpo del Che me eligió, y por eso yo me transformé en el Che de los gays, porque el Che lo decidió, el mismo Che Guevara me pidió que yo lo reencarnara. Así que por eso el 4 de septiembre de 1997 nace el Che de los gays. A propósito del 28 de junio, este año se conmemora un año más, el 28 de junio, del descubrimiento, ¿no?, de la aparición del cuerpo del Che Guevara que hizo posible el Che de los gays. Roberto Zuluaga, otro loquillo de la época, me cuenta que iba a haber una marcha, una protesta, y me pregunta, ¿vamos? Vamos. Po. Y fuimos, y efectivamente éramos no más de 25 personas, un poco más, un poco menos, que marchamos, po. Que dimos la cara, algunos en realidad, porque tal como tú dices, muchos estaban a rostro cubierto. Yo lo interpreto que era por la presión social que implicaba dar la cara en esa época, entonces muchos se cubrieron el rostro. Pero sí, pues, móvil, el móvil histórico, sí, pues, no es el móvil actual, que han habido algunas diferencias, algunas cosas que han cambiado en el tiempo, algunas rencillas que han ido cambiando en el tiempo. Pero bueno, el móvil histórico sí, pues, hizo hasta, que creo que fue como el 92, 93 por ahí. Y bueno, y nuevamente me encuentro siendo protagónico de un hito que tal como te decía, llegó a mí sin yo esperarlo, y sin afán de protagonismo, ni sin ningún afán de ser ícono de algo histórico, participé en esto. Exactamente, los mejores recuerdos y... bueno, y siento que no ha sido en vano. Yo, por ejemplo, ahora camino en el metro, por la calle, y veo a dos lolos de la mano caminando,
o dos personas dándose un piquito para ir por el metro, y digo, chuta, no fue en vano. Realmente en algo tenemos que haber contribuido como para que, bueno, de hecho se han acercado más de alguna vez a decírmelo. Yo quiero agradecer un par de pendejos de cabros en alguna oportunidad me dijeron, lo que queremos agradecerle a usted porque sin personas como usted nosotros no habríamos logrado conseguir lo que hemos conseguido hasta ahora y caminar por la calle en libertad. Sí, no tú directamente, pero personas que dieron la cara. Y ahí empieza la disgregación, empiezan a salir una serie de organizaciones con distintos objetivos. Contactarse entre pares, lo que hoy cumple una red social como Tinder, Grindr y otras. En esa época lo hacían las organizaciones. Este es un grupo que se va a juntar para conocernos y para salir a la disco a bailar. No nos vamos a calentar con temas políticos, no nos vamos a calentar con temas de género, menos vamos a leer libros de teoría queer, ni ninguna cosa. Y hay otro que dice, no, nosotros también vamos a salir, pero nosotros vamos a pensar y vamos a buscar libros y nos vamos a educar porque queremos hacer incidencia política. Y otro dice, yo no quiero hacer incidencia política, yo quiero hacer gestión desde la academia y quiero tener un espacio en la academia para educar, que las futuras generaciones respeten las disidencias. Y empieza a abrirse eso, y eso es muy bonito. Y yo encuentro muy bonito haberlo vivido porque yo estuve ahí cuando esto empezó a suceder. Entonces hoy día que tenemos una institucionalidad que respeta el género, que tenemos una ministra de la mujer, que no estoy diciendo que la política sea buena o mala, pero hoy día tenemos eso que antes no existía. Y tenemos formación en género formal en las universidades. Eso se gestó en esas fases, cuando se hacen esas primeras distinciones, cómo seguimos y logramos permear desde la mirada de género a las instituciones. Los orígenes fundacionales de nuestro movimiento en Chile son la base de toda la historia que puede haber post nosotros. Y el mensaje que yo les dejaría a aquellos que van a estar cuando nosotros ya no estemos es que por favor se nutran de la historia, que vayan a la raíz, que busquen, y eso los va a animar. Eso los va a animar. Ese es como el mensaje, que vean que este grupo de cola, lesbianas, qué sé yo, transexuales, travestis, lo que hubiéramos sido, fuimos capaces, por sobrevivencia, por lucha, por convicción, de levantar un movimiento que hasta ahora persiste. Pero yo sí creo que tienen que volver a la base. Acordarse, no sé, porque en Santiago hubo un grupo de colas que armaron esto, que en Paine, que en Valparaíso, que en Concepción, que en el norte. Y eso nos unifica. Entonces, y unidad. Así, buscar la unidad en la diversidad. Porque mi lucha no es distinta a la de la travesti que se trabaja como trabajadora sexual en una esquina. Es la misma. Es la misma. Y decirles gracias a esta casa del Museo de la Memoria, a ti y a la gente que por lo menos lucha por mantener esto. Y mientras yo esté vivo, siempre voy a estar disponible. Siempre voy a estar disponible para contar el cuento, para contar la historia, para decir que sí se puede. Y que la comunidad LGTB logremos estar unidos en las diferencias, querernos, respetarnos, porque solo así vamos a mostrar que sí podemos, porque hasta hoy a veces repetimos las mismas luchas inútiles de los otros. Así que eso, muchas gracias. Iba loca de pintureada por el aire como llevada. En esta misma madrugada pasó el río de una lanzada, la mañanita pura y rasada quedó libre de la ventana.